donde prácticamente voy a estar hablando o profundizo más con el tema de importar datos, de limpiar datos. Pero en esta materia me quiero concentrar más con el tema de los modelos, con el tema también de procesamiento del lenguaje natural, para que ustedes entiendan cómo funciona un modelo LLM, cómo construir un modelo LLM, cuáles frameworks podemos utilizar para construir un LLM. De verdad que me interesan trabajar con ustedes. Entonces, por lo mismo, para mí es muy importante, vamos a suponer así, que en la clase pasada dábamos algunas opiniones sobre el tema de la IA, estábamos analizando cómo llegamos hasta acá, pero es muy importante entender que alrededor de la IA, como yo mencionaba en la clase pasada, tú ibas a tener un factor como el machine learning, tú ibas a tener factores como el deep learning, que eh, van de la mano, pero no lo mismo. O sea, mucha gente cuando mencionan inteligencia artificial, si tú le preguntas qué es inteligencia artificial, qué es machine learning y qué es deep learning, todo el mundo como que fácilmente piensa que es lo mismo o se queda con esa duda. Entonces, muchas veces tú tienes que saber una comparación. O sea, cuando tú hablas, por decir algo de machine learning, mayormente, por decirlo así, viene siendo una rama, obviamente, de la inteligencia artificial. O sea, machine learning viene siendo una rama. O sea, la IA viene cubriendo, si vamos a eso, estas dos vertientes de acá. Viene siendo parte de la IA. Entonces, cuando tú lo analizas a profundidad y te pones a ver lo que es el mismo Machine Learning, tú dices, ok, prácticamente el objetivo de Machine Learning, que eso es lo primero que uno debe de hacer antes de correr una IA, es enseñar a la máquina a aprender datos. O sea, el objetivo, por eso que yo decía a ustedes, tú no puedes hablar directamente de inteligencia artificial, que eso lo mencionaba en la clase pasada, sin hablar de Machine Learning. Porque es que es el error que cometemos. Es como que, como yo mencioné también, que yo decía, ok, es como que yo quiero hacer cybersecurity, pero yo no sé nada de redes. Entonces, al final tú vas a saber implementar algo de cybersecurity, pero no es que tú tengas conocimiento, porque al final tú no sabes de cómo funcionan los protocolos. Sería lo mismo acá. Yo no puedo ir a querer hacer pura inteligencia artificial si ni siquiera sé cómo funciona un machine learning o cómo funciona el deep learning, porque al final yo necesito de machine learning y deep learning para hacer una IA, por así decirlo, avanzada o como con las mejores prácticas. Porque cuando tú hablas de machine learning, que es una rama de la IA, como mencioné, su objetivo es enseñar que la máquina se aprenda, o sea, aprender datos. Va a tratar de utilizar algoritmos, tanto supervisados como no supervisados. Y obviamente ustedes van a tener que hacer un diseño manual de características, seleccionando cuáles son las mejores características de ese modelo, que ese es el gran reto. La verdad que el reto no es tanto construir un modelo de machine learning, que vamos a ver primero. ¿Por qué? Porque, como yo mencionaba en la clase pasada, es repetitivo. O sea, al final yo voy a tener una secuencia de pasos que yo voy a dar cada vez que yo construya un modelo. Y lo único que va a cambiar es el algoritmo y los argumentos. Que cuando yo verifique los parámetros de ese algoritmo, ya. O sea, ya lo tengo, no tengo que prácticamente hacer más nada. Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos de Deep Learning, que es un poquito ya como dice su nombre, aprendizaje profundo. La diferencia de Machine Learning que va a utilizar redes neuronales para aprender los datos. O sea, que va a ser todavía mejor, por así mismo va a consumir mayor datos. O sea, porque ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Es traer características automáticamente de los datos. O sea, en vez de esto hacerlo manual, le va a decir las características relevantes de este dataset son estas. Mayormente en el Machine Learning lo haces tú como muy manual. Muchas veces el Deep Learning es ideal para problemas complejos como visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, viene siendo Deep Learning completamente. Pero ya la inteligencia como tal, inteligencia artificial como tal, lo que busca es imitar la inteligencia humana. Ya, con reconocimiento de voz, procesamiento también de lenguaje natural y razonamiento. Entonces, fíjate cómo él te incluye tanto el Machine Learning y el Deep Learning. Porque yo te digo, ok, reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural, razonamiento. Y te dice, ok, yo te voy a utilizar estos dos. Y utilizando estos dos en conjunto, yo voy a hacer inteligencia artificial. Que es lo interesante, ¿por qué? Porque la IA tiene un alcance mucho más amplio que tanto que Machine Learning que Deep Learning. O sea, cuando yo quiero hacer Machine Learning, que por eso yo le decía
que la palabrita inteligencia artificial ya se ha hecho, como decía el primer día, como si fuera la palabrita light. Todo ahora le quieren poner que tiene IA. O sea, habría que analizar si realmente tiene IA o lo que contiene es machine learning o contiene deep learning. Al final son ramas de, por eso es lo interesante de eso. O sea, cuando yo te hablo de inteligencia artificial, vamos a suponer que yo ponga dos máquinas a jugar ajedrez, o como hicieron una máquina contra un humano a jugar ajedrez, o un videojuego, como han hecho. Cuando yo te hablo de machine learning, ponle que yo voy a hacer un algoritmo que haga detección de fraude, que haga predicciones de detección de fraudes. Ya yo tengo machine learning porque yo estoy dirigiéndome a un campo específico. O sea, yo tengo un aprendizaje específico. Yo voy a saber sobre fraudes. Ahora, cuando yo te hablo deep learning, ya viene con unos reconocimientos de patrones. Entonces ya te viene aquí el modelo GPT, que es deep learning, el reconocimiento facial, que viene siendo deep learning. Entonces son las cosas interesantes que debemos de aprender de uno y otro. Y como yo le decía, al final el machine learning va a tener un ciclo repetitivo. Cuando yo te hablo de machine learning, lo primero que usted va a decir, ¿cuál es el problema que usted quiere resolver? Esa es la primera pregunta que usted se va a hacer. Y luego entonces, a ese problema que yo quiero resolver, ¿cuáles son los datos que yo necesito? ¿Por qué? Porque ese dato, que por eso yo le decía, ahí viene la parte de que tú tienes que aplicar el modelo ETL. ¿Por qué? Porque al final yo voy a necesitar datos para construir este modelo. Por esos datos yo voy a tener que limpiarlo, transformarlo y cargarlo o dividirlo entre datos de entrenamiento y prueba. Es decir, que cuando tú hablas de machine learning y yo tengo esos datos, yo voy a tener un apartado muy importante que voy a tener datos de entrenamiento y datos de test. Los datos, la fuente no importa, la fuente es muy diversa, que esa es la parte compleja. Ahí es que se te va la mayor cantidad de tiempo, se va tú extrayendo los datos y transformándolos. La construcción de modelos no es tan compleja como, o sea, vamos a decir, no tanto de complejidad, sino el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tú no sabes de qué fuente tú lo vas a extraer la data. Puede estar fácil como en una base de datos, pero fácilmente lo tengo en redes sociales, en una base de datos no SQL, en una base de datos de grafos, en archivos de textos, en un sistema SAP, y todo eso luego yo tengo que unificarlo en una sola fuente para luego construir mi modelo. Pero no fue que yo puse los datos ahí ya de que voy a hacer el modelo. Entonces ahí tengo yo que comenzar a descartar columnas, a cambiar los tipos de datos, a transformar también el de string a entero, el tipo de datos, vamos a decirlo así. Si tengo valores nulos, valores numéricos fácilmente, llevar a texto numérico y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces luego, cuando yo tengo los datos preparados, ya yo sé las características que necesito, cuáles son las columnas que yo tengo. Ahí viene también una parte, no lo voy a decir compleja, pero sí tiene que tener conocimiento, que sería la selección del modelo. Ok, ya yo sé cuál es el problema, tengo los datos. Si yo tengo el problema, ya tengo mis datos. Entonces ahora yo necesito saber cuál será mi modelo. Primero identifico el problema, cuáles son los datos que yo tengo para resolver ese problema. Entonces ahora tengo que seleccionar el algoritmo más adecuado en base a la data que yo tenga. Entonces una vez que tengo ese modelo, tengo que entrenarlo. Una vez que yo lo entreno, tengo que evaluarlo. Entonces ahí ya hace sentido que te dice que ese modelo va a tener datos de entrenamiento y datos de test. Entonces, para yo poder entrenarlo y para poder evaluarlo, tengo que medir haciendo pruebas. Y ya por último, cuando ya yo veo que hago varias pruebas y todo funciona bien, que me hace buenas predicciones, entonces ahí es que usted viene prácticamente al despliegue de ese o la implementación de ese algoritmo. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Fíjese que acá, como yo comenté en la primera clase, la gente a las máquinas no le toleran errores. O sea, a un ser humano usted tiene la palabrita cliché, yo me puedo equivocar porque soy un humano. A una máquina no le permiten eso. O sea, lamentablemente, tiene que hacerlo perfecto, sí o sí. O sea, tú imagínate que tú le entregues un modelo a una persona y que le haga una predicción mal. Automáticamente, ¿qué van a decir? Descartarla. No, no confíen que eso te da el resultado mal. 5 por 5, 10. Sí, no, exactamente, ya no creen.
Y ese es el tema. Recuérdense que al principio GPT, cuando se equivocaba, la gente como que no le tenía esa confianza. Porque no, y todavía hay gente que dice, no, que se puede equivocar, porque muchas veces te cometía errores. Ahora, la probabilidad de cometer errores es muy mínima. Lo mismo pasó con Tesla, cuando el primer carro tuvo su primer accidente. Todo el mundo, no, que no se puede confiar, porque mírate, un carro de esos tuvo un accidente y explotó. Chocó contra una pared, digo yo, ajá. Pero ¿cuántos accidentes no son provocados por el mal manejo del ser humano día a día? Son incomparables. Teníamos que en un año y algo surgió un accidente de uno de los carros, pero al final lo estaban crucificando. Bueno, recientemente yo me reía en un partido de fútbol que tenían 2 años utilizando una tecnología como que te detecta en real time si una gente se adelantó en fútbol soccer. Y recientemente cometió un error por un tema de una punta de un pie. Y eran porque los pies estaban como muy superpuestos. Y ya estaban diciendo que esa tecnología que había que quitarla. Y yo dije, pero en el mismo juego, en el mismo partido, la tecnología había corregido 4 errores que habían cometido los árbitros. O sea, y a nivel del año, yo no sé cuántas jugadas por partido te la corrige de manera perfecta y que hacen que el partido sea lo más equitativo posible o con los menos errores posibles arbitrales. Y en el tiempo que tiene la tecnología, tuvo un error que puede ser debatible, porque es una imagen que todavía no se sabe si eh, uno dicen que sí, otros dicen que no. O sea, que tampoco es que está tan claro que se equivocó. Eh, y ya por eso te van a mandar una campaña de que había que quitarlo. Fíjate. Entonces, por eso que hay que tener cuidado cuando uno construye un modelo. O sea, por eso yo les decía a ustedes, lo que no vinieron a clase y los que tampoco vieron el video de clase, yo les dije que ustedes tienen que entrar acá y hacer un tutorial de Python, porque para este curso es necesario. Yo no quiero que usted programe Python, como comenté el primer día. No es que usted va a desarrollar una aplicación en Python, no. Yo lo que quiero es que usted entienda la sintaxis de Python. Y para eso, con este tutorial, te le doy dedica 2 horas y lo hace. Y lo que más me interesaba, que yo le mencionaba, que podían llegar hasta aquí, al tema de la sintaxis, de los for, funciones, prácticamente hasta esta parte de aquí era que me interesaba. Y lo más importante eran las listas. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, si yo me voy rápido para hablar algo de importación de datos, porque como le dije, no voy a hablar mucho de ese tema de importar datos. Pero si yo me voy al tema de importar datos, vamos a poner un poquito más grande esto acá. Hay 3 librerías importantes. Pandas para el tema de procesamiento de datos, NumPy y Matplotlib. Que lo que vieron el video quizá vieron que yo explicaba eso. La librería se llama Pandas y le doy un alias. Usted dirá, ok, ¿con qué razón yo le voy a dar un alias? Sencillo. Es tan simple con que usted dice que cada vez que yo voy a utilizar el módulo de Pandas, yo tengo que utilizar, en vez de escribir Pandas, para mí es más fácil escribir PD. Y ya uno le pone cualquier cosa. Mayormente ustedes ven, cuando vean ejemplos en internet, siempre te va a salir PD, porque ya como por default que uno lo pone, pero usted pone lo que usted quiera, porque al final es un alias. Bien. Entonces, Pandas, todo lo que tenga que ver con manipulaciones de datos, importación, limpieza, Pandas te va a ayudar. Tú tienes NumPy, que son ya para las operaciones matemáticas, álgebra lineal. Tiene muchas también librerías de estadística. Y tiene Matplotlib, que todo lo que tenga que ver con gráficos. Existen otras más, obviamente. Claro que sí. Pero estas son de las más utilizadas y frecuentes. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo puedo importar datos. Vamos a utilizar, por eso estoy poniendo PD, para utilizar una librería de pandas, que tiene una que se llama, fíjense cuando yo le doy tab, todas las que yo pudiese utilizar. Tiene para todos los tipos de archivos, mayormente va a tener una. Fíjate que tiene para los archivos JSON, HTML, Excel, para la mayoría. En este caso, voy a poner CSV. Aquí le voy a poner, vamos a citar esta.
aunque no creo que esté. Vamos a ver qué tengo aquí. Bueno, aquí no tengo ninguno. Déjame ver si ahí lo puedo tener. A ver si lo tengo ahí. En este caso sería Excel, porque es un archivo de Excel. La comilla, profesor. Sí. Sí. Bien, fíjense que acá ya yo cargué mi documento en Excel. Puse un pandas PD, lo leí. Lo interesante de esto es que usted viene aquí, miren, y te coloca, por ejemplo. Por eso que le digo, nunca se queden nada más con lo que se le dé en clase. Pandas Fritz SV, ¿verdad? Miren la página oficial, la ORG, pandas.pydata.org. ¿Qué pasa? Aquí usted va a encontrar, fíjense que esa para importar esos datos nada más, todo lo que yo contengo. Simplemente para importar los datos. Todas las cosas que yo contengo. Es decir, que aquí yo importé sin ni siquiera ponerle ninguno de los parámetros. Pero fíjense que yo le puedo pedir otras cosas. Y ya usted lo que tiene que saber es que yo tengo librería para importar y usted viene a la documentación y ahí, aquí te va a decir para qué funciona cada parámetro de esos. Si yo quisiera usar, mira, yo puedo hasta seleccionar desde el principio las columnas que yo quiero que me carguen. Una parte interesante de esto, que cuando yo, por ejemplo, en este caso, vamos a ponerlo así. A esta variable se llama datos. Yo le cargué, por ejemplo, el data frame. Ahora mismo todo lo que contenía este libro de aquí, yo lo cargué en esta variable datos. Todo lo que yo cambio que haga en datos no le va a afectar en nada al original. Es decir, que si yo voy y me equivoco en algún momento, simplemente yo vengo y repito este paso para que no se me afecte o la variable datos, por así decirlo, vuelve a su estado normal. Entonces usted va a tener variables como .hit. Fíjate que te muestra los primeros elementos de ese dataset. Los primeros. Ya yo sé que tiene una columna que se llama producto, una fecha, cantidad de bebida, cantidad de venta, costo por unidad. Usted puede tener por aquí, por ejemplo, el punto tail, que te va a mostrar los últimos. Datos que yo le puse, yo pongo de datos. El punto tail. Usted va a tener, por ejemplo, el punto info. Fíjate en el punto info, que me dice, mira, tiene 57 filas, que va desde el 0 hasta 156. Un total de 5 columnas, te dice el tipo de datos que tiene cada columna, el tipo de valores nulos que tendría, que en este caso están completos, que se van a dar situaciones donde tú practicas, déjame ver si tengo eso, una para mostrarle eso. A ver si tengo una así.
dataframe.hit. Bien. Miren aquí. Aquí te cargué otro data frame. ¿Por qué le cargué este? Porque lo primero que usted va a hacer cuando carga un dataset, y ojito con esto, yo estoy dando esta clase hoy, porque yo sé que la mayoría hace la primera semana, bueno, las primeras 2 semanas, como no vinieron a clase, los videos que mandé por el grupo, yo sabía que la mayoría no lo iba a ver. Las estoy prácticamente haciendo un resumen breve. Pero ¿qué pasa? Luego yo no voy a repetir. Cuando yo mando un video, como yo le dije a ustedes, yo no voy a esa clase yo la voy a asumir como que usted la vio. Si usted tiene duda, entonces a la clase yo voy a preguntar, ¿qué duda tuvieron del video? O de la clase que yo le envié. Entonces ahí yo le puedo ayudar si tuvieron alguna duda, porque si no, no vamos a avanzar. Porque ya hoy yo debí venir prácticamente a explicar el primer algoritmo. Lo que significa que si no da tiempo, por ejemplo, o yo sé que no me va a dar tiempo ver ese algoritmo, yo tengo la clase explicando ese algoritmo, entonces yo la voy a enviar. Lo que significa que depende de usted si la quiere ver o no. Y ya la siguiente clase, yo voy a continuar como que esa clase fue dada. Es la única forma que podemos avanzar. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando cargo la data? Para usted poder trabajar, usted recuerda que yo dije que tiene que tener un objetivo. Usted dirá, mira, yo lo que quiero es hacer una predicción de la gente o del sexo de las personas y edad que murieron en el tema del Titanic. Ah, bueno, yo puedo comenzar a buscar de todas las columnas que yo tengo acá, cuáles fueran las necesarias. Y fíjense que con el mismo Panda, si ya yo sabía cuáles eran, yo podía seleccionar esas columnas al momento de importarlas. Aunque ya cuando están cargadas también, tú vas a tener el método de transformación, donde usted puede jugar con el tema de la transformación y colocar la que usted quiera. O sea, eliminar o extraer las columnas que usted quiera de aquí, que también es bien fácil de hacerlo, que por eso da un video que yo le mandé que se llama manipulación de datos, para lo mismo, para lograr eso. Entonces, dígame, Cindy. Profesor, los videos, usted mencionó al principio que, bueno, la semana antepasada, la primera clase, que iba a enviar algunos por el grupo, Yo lo pero envié. Hubo un grupo que por eso dije, como son 2 grupos, hubo un grupo que yo no lo mandé, que me confundió. fue al de nosotros, que no nos envió nada. Exactamente. Por eso lo estoy repitiendo otra vez, porque me di cuenta que eran 2 grupos de inteligencia artificial. Entonces hubo en uno que yo no mandé absolutamente nada de video. Pero yo lo voy Ok, a enviar como gracias. quiera. A pesar de que yo lo estoy mandando acá, me voy a fijar y lo voy a lo voy a reenviar a los 2 grupos nueva vez para que ustedes tengan ahí y lo puedan buscar. Pero miren, no dejen de verlo porque eso le va a ayudar como quiera para entender todo lo que tenga que ver con manipulación, transformación y limpieza de datos en Python. Eso le sirve para todo. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo visualizo. Fíjense acá. Lo primero que yo digo, mira, la edad. Si tú te pones a ver, yo ni siquiera he tirado un comando para ver el tipo de datos que existe y usted lo va a tener. Pero fíjense que simplemente yo visualizando aquí, ya yo comienzo a decir, pero mira, esta columna de acá, si tú te fijas, yo pudiese hacer un spread. ¿Para qué? Para seleccionar, por ejemplo, el mix, quitarle eso. Y quizás esto no lo ve importante, pero recuerde que cuando es un modelo es sumamente importante, porque ese mix de ahí, cuando son millones de datos, hace sentido, porque te va a ocupar más espacio en memoria al momento de procesarlo. O quizá la columna del nombre yo no la necesite, yo lo que hago es que la elimino. Por ejemplo, acá el sexo, que está femenino y masculino, aquí yo pudiese poner 0 y 1. La edad, por ejemplo, fíjate que está flotante. Como está flotante, yo digo, déjame ponerle el número entero. Y así sucesivamente. Bueno, aquí un dato importante. Mira cómo yo tengo esta. Dice que tiene valores nulos. Y un modelo de Machine Learning no te va a aceptar valores nulos. Yo tendré que rellenarlo, hacer imputación media, que es rellenando los valores faltantes con el promedio de los datos. Puedo buscar, lo ideal sería yo buscarlo en el dataset original, sería lo ideal. Yo tratar de completar esa información, porque imagínense que yo llene los datos faltantes y me falten mucha data y yo completar esa data de que con imputación media, con el promedio. Es decir, que tú vas a estar haciendo un promedio de un promedio, lo que significa que el margen de error en tu modelo va a ser demasiado grande. Eso no sería lo ideal, obviamente. Y como en Machine Learning también todo va a depender.
vamos a decirlo así, un modelo de finanzas de un 85% para arriba, es aceptable el score. Porque dice, bueno, yo tengo un 85% de probabilidad de ganar. Pero imagínate un modelo de machine learning tenga que ver con temas de la salud. La gente va a querer que esté por encima del 90%. Y cuidado si del 95%. ¿Por qué? Porque tú no quieres que ese modelo te esté dando, tenga un margen de error muy amplio que tenga que ver con temas de la salud. Y que al final, la mayoría de estos modelos lo que vienen a ayudarte es a la toma de decisiones. No te van a sustituir por completo al ser humano. Entonces, fíjense cómo acá tú comienzas a ver esos análisis. ¿Qué más tú vas a tener? Sencillo. Aparte del info, fíjense ahora el info. No, yo le puse 10. Miren cómo acá. Ahora sí me hace sentido. Miren, aquí yo tengo de 1309 datos. Esta columna de aquí tiene 295 datos. Y esta de aquí tiene 121 datos. Que fácilmente, si yo no consigo en la fuente original los datos de esta columna, lo ideal sería eliminarla. Pero imagínense que esas dos columnas sean muy importantes para mi modelo. Yo lo que tengo que tratar de conseguir en la fuente original o decirle al cliente, mira, con la data que tú tienes, no se puede construir un buen modelo porque me falta demasiada información. ¿Por qué? Porque luego tú no, como yo le dije, tú no puedes hacer una predicción de una predicción. No la puede hacer. Entonces, fíjate aquí cómo él te dice que en memoria ocupa 153.5 kilobits. Si yo comienzo a jugar con esa data, a cambiar de entero, por ejemplo, de flotante a entero, de object, ponerle el tipo de datos que lleva, y comienzo a cambiar la data de aquí, por ejemplo, esta de mega 0 y 1, este numerito de aquí, baja sí o sí. Que ahí usted se da cuenta la importancia de tú trabajar o de tú trabajar con, bueno, de tú seleccionar el tipo de dato correcto. ¿Qué más tú tienes aquí? Tú tienes un describe. A ver si me lo completa. Fíjate que no me salen todas las columnas, sino las que tienen valores numéricos. Pero me da una información muy, pero muy valiosa. Y usted dirá, ajá, pero ¿qué información es que me está dando ahí tan valiosa? Y te digo, sencillo. Si usted se pone a ver, aquí te está diciendo la cantidad de datos que yo tengo en cada columna. Me está diciendo el promedio. Es decir, ya yo sé que la edad promedio que había en ese viaje era de 29 años, que el monto promedio era de 33 la tarifa. Pero también me dice que el valor mínimo que había, o sea, aquí me dice en la clase, la mínimo era un 1 y la máxima un 3. Es decir, que había 3 tipos de clases. En la edad, el mínimo era 0.16 y el máximo 80. Es decir, que había niños de meses en el viaje. Pero la persona más vieja que había era 80 años. Y así sucesivamente, simplemente con un comandito, ya usted comenzó a obtener información. Pero también yo tengo otra forma que se llama dtype. Pero fíjense que acá yo no le pongo esto. Porque ya sería un método. El dtype viene siendo un atributo. ¿Y qué pasa con el dtype? Hacer un atributo, yo lo pudiese utilizar en un if. Sí, tal columna, por ejemplo, la columna, vamos a suponer, edad. A ver, que le puse PDF. Sí, entero. If dfh.dtypes es igual a n. Vamos a ver si lo coge.
¿Dónde que me dice espera dos puntos? Lo que pasa, profesor, es que está esperando a un bloque de código después de la condicional. Era los 2 puntos, exactamente. Sí, porque es un if. Ujú. Pero fíjense aquí, yo no tengo que poner el if. Lo podemos hacer así. Por ejemplo, sin el if. Wow. Falta el bloque de código para no complicarnos la vida. Pero fíjense acá, como él, hacer un atributo, yo lo puedo utilizar. O sea, yo pudiese poner aquí un if, ¿verdad? Con ciertas condiciones. Dentro de ese if, por ejemplo, yo comenzar a hacerte una operación matemática. Si los datos son enteros, lo voy a convertir en un flotante. Y así sucesivamente. Ponerle un for y comenzar a trabajarlo. ¿Por qué? Porque eso es un atributo. Es diferente a este, que ya son métodos que ya de por sí te dan cierta información. Por esto yo lo pude utilizar dentro de un for, dentro de un if y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que ahí es que voy. Ahí viene el tema de usted hacer un análisis. Porque vamos a decirlo así, tú vas a construir un modelo. Si yo quiero, yo vengo y tomo esa data tal cual está y yo construyo mi modelo. Y cuando viene a ver, si no tiene valores nulos ni signos alfanuméricos, cuando viene a ver, yo construyo mi modelo. Fíjese bien, cuando viene a ver, yo construyo mi modelo. Y al momento de yo construir ese modelo, fácilmente me va a decir que yo tengo un score de un 95% y usted va a creer que es verdad. O cuando viene a ver, me dice que el modelo tiene un 60%. Y cuando viene a ver, usted cree que es verdad. ¿Por qué? Porque puede pasar que te dé por encima o puede pasar que te dé menos score de lo que realmente tiene. Lo peor que puede pasar es que te diga que el modelo es muy bueno cuando realmente es malo. Entonces, por eso yo tengo que saber seleccionar bien mis columnas y también el tema del costo computacional. O sea, mientras más data yo le cargo que yo no necesite, va a durar más tiempo en darme una respuesta. Sí, está bien. Usted dirá, profe, pero que a mí siempre me carga rápido. Obviamente usted le va a cargar rápido. ¿Por qué? Aquí lo que yo tengo son 1309 registros. Incluso uno de que tenga más de 100,000, todavía usted lo procesa rápido. Usted le carga una tasa de 1,000,000 de registros y fácilmente la computadora suya, si no es mala, le dura 1 minuto y le procesa también. O como mucho 5 minutos y también le procesa. Fíjese bien. Ahora, en la vida real, usted no va a trabajar con pocos datos. Estamos hablando de billones de datos. Lo que significa que usted tiene que aquí, aunque usted me esté utilizando poca data, usted tiene que hacerme las buenas prácticas y venir aquí y los datos que haya que transformar, los tipos de datos que haya que cambiar, cambiarlos. Yo no tengo que pedírselo. Le estoy diciendo desde ya que esos datos tienen que llegar lo más limpio posible. Creo que Emilio tenía una pregunta. Sí, sería más un aporte, realmente más una pregunta, que realmente esa parte es muy importante y realmente yo siempre, cada que me lo topo, usted lo menciona, realmente. Yo conocí a alguien que se dedica a desarrollo y él estaba trabajando con con un modelo para Machine Learning, porque él estaba trabajando con algo para hacer una inteligencia artificial, pero era algo sencillo realmente. Y él no tenía mucha data. Y cuando él ejecutaba las cosas, realmente se tardaba. Y cuando yo empecé a ver el código que él me estaba enseñando, yo me di cuenta que él tenía muchas malas prácticas realmente. Y una cosa que quizá cuando él ejecutaba para pasar de Visual Studio, de Visual Studio al portal que él tenía, le tomaba 5 o 10 minutos. Y le Así estoy es. diciendo que él tiene una PC con un i7 de doceava, una 4060, vaina bien. Así es. No, te lo digo, que es posible cuando usted estaba conmigo en estructura, bueno, no sé si la mayoría estaba allá. Yo le mencionaba tanto eso, señora, porque cada vez que uno va a hacer una auditoría, el problema siempre está en la base de datos. Siempre. Una tabla de yo no sé qué tamaño, con un sinfín de columnas que nunca la han utilizado. Data ahí, te hacen un data warehouse que tú dices, ponen acá, ¿por para qué es muy importante esa data? Y cada vez que el modelo está cargando, tú me estás cargando esa data sin ni siquiera el modelo pregunta por ella. Pero está ahí. Entonces, esas son de las cositas que usted siempre tiene que pensar.
Y para la construcción del modelo más. Entonces, miren qué pasa. Y miren qué es lo que pasa con estos modelitos, para entender algo. Miren, cuando yo hablo de modelo, que por eso les digo, el proceso de ETL, eso es esencial usted aplicarlo. Ahora, cuando yo tengo ese modelo, dígame, Jasmine. Creo que puede hablar, creo que Jasmine levantó la mano. No sé si fue por error o si estás hablando no se escucha. Tiene el micrófono apagado, Jasmine, si está hablando. No se escucha. Bueno, tú intentas y si se pudo hablar, bueno, te escucho ahí después. Entonces, miren, acá con el tema de Machine Learning, como yo le decía, tú vas a tener aprendizaje que son supervisados y va a tener unos que son no supervisados. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tienen etiquetas y otros no van a tener etiquetas. Mire bien, y eso es fácil. Cuando yo te digo etiquetas, características. Y yo no sé por qué, yo siempre explico lo mismo. Le pongo un ejemplo claro de cómo seleccionar la etiqueta y cuando yo le digo, no saben seleccionar su Y y no sé por qué no saben seleccionar su Y, porque al final te estoy diciendo etiqueta, lo que tú quieres predecir, eso viene siendo tu etiqueta, ¿qué es lo que yo quiero determinar? Dígame, Emilio. O sea, que en este caso, a la hora de crear estos modelos para Machine Learning, cuando uno lleva supervisión, o bueno, en este caso vamos a decirlo de esta manera, que lleva su etiqueta o no llevan su etiqueta, es porque en el caso que llevan las etiquetas, tú puedes controlar de la manera en la que aprende este modelo y en el otro no. Exactamente. Y como no vamos a decir que controlar, porque nosotros puedes controlar, pero en este de aquí de supervisado, ya tú le dices lo que es. Por ejemplo, yo quiero enseñarte lo que es manzana. O te voy a poner un ejemplo común. Yo quiero enseñarle a que aprenda lo que es mango y lo que es manzana. Yo le doy la característica de lo que es un mango y una manzana para que él me diferencie, que cuando yo le paso una foto de un mango, me diga que es un mango y cuando una manzana, que lo que es una manzana. O no una foto, te lo voy a poner más simple. Hay datos en un dataset y sobre todo como lo hacen como para el tema de determinar buenos créditos. Tú tienes un historial crediticio. ¿Qué pasa? En base a tu historial, hay muchas personas que van a tener van a tener tus características que van a determinar si puede pagar, si paga bien o paga mal. O tiene buen historial crediticio o tiene mal historial crediticio. ¿Qué hace el algoritmo? Yo le paso todas las características de cómo esa persona se comporta y el dinero que maneja mensual. Y le digo, en base a la experiencia que yo tenía, si pagaba a tiempo o no pagaba a tiempo. Y le pongo un 1, un 0. Por ejemplo, esta pagaba, si yo hago una tablita aquí, yo digo que las personas que pagan a tiempo le voy a poner un 1. Y las personas que no pagan a tiempo le voy a poner un 0. ¿Qué pasa? En base a este viene siendo tu etiqueta. Pero antes de esa etiqueta, yo tenía varias características de esa persona para yo decir que pagaba a tiempo. Lo mismo pasaba con las que no pagaban a tiempo. Yo tenía un sinfín de características para determinar cuando no pagaban a tiempo. Entonces, este dataset, yo voy a tomar las características más importantes de ese dataset, pero en este modelo ya yo sé, yo le digo, cuando tengan esta característica, son gente que paga a tiempo, cuando tenga esta, es que no pagan a tiempo. Ya yo le digo cómo él se va a preparar, qué es lo que él va a aprender. Por ende, aunque sí necesita esfuerzo, pero va a necesitar menos, ya que yo le estoy diciendo lo que yo quiero. En el no supervisado, yo no tengo esa característica. Él lo hace él mismo. Él no tiene esa etiqueta de que si paga bien o paga mal. Él lo que ve, diferentes grupos, y comienza a ver las personas que tienen características parecidas, la pongo en este grupo, la que tiene tanta características la pongo en este grupo, como lo hace Netflix, por ejemplo. ¿Sabe que Netflix te pone incluso en las portadas a cada uno de ustedes diferentes portadas? ¿Por qué? Porque él dice, ok, esta persona tiende a ver la película cuando tiene esta portada, o tiende a durar o entra a verla si tiene este título. Entonces te pone el título diferente y la portada diferente a X grupos de personas. Dígame, Emilio. Ok, entonces, en el lado no supervisado,
Y voy a traer un poquito el ejemplo que usted estaba hablando hace un momento atrás en cuanto a los datos incompletos, Ajá. cuando vamos a decir que una columna tiene una cantidad de datos incompletos, o en este caso estos datasets que no tienen suficiente información y él no tiene de dónde sacarla, estaría promediando. Sí. Ok, O sea, por eso que yo te digo que muchas veces cuando me hace falta data y yo hacer una imputación media, que se llama así el método, de yo por ejemplo, aquí, cuando yo dije el promedio de la edad es 29, ¿verdad? Este es el promedio. ¿Qué pasa? Cuando tú vienes aquí, tú te das cuenta que en la edad te hacen falta datos como 200 y pico. Mira, tú tienes 1309, pero te falta data. Aquí no es descabellado yo hacer una imputación media si no conseguir la data. ¿Por qué? Porque tengo 1000 y pico de datos. es muy poca la diferencia. Es muy poca la diferencia. Yo lo pudiese hacer, pero imagínate aquí, Que te faltan más de 1000, casi una 1000. imputación media y que esa columna sea importantísima para mí. Fíjate que tú vas a estar haciendo una predicción de una predicción. O sea, al final el margen de error de tu modelo va a ser fatal. Fatal, completamente fatal. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, fíjense en cómo esto es tan interesante, porque cuando yo estoy creando este modelo de Machine Learning así, de que supervisado, lo chévere de esto, imaginémonos que yo quiero comprar mangos y ya por mi casa un señor, y yo no soy un experto en mango, y yo le compro mangos. ¿Qué pasa? Cuando yo me lo llevo para mi casa, que comienzo a probarlo, yo digo, pero mírate, los mangos que son como más amarillitos, son mejores. ¿Qué pasa? Yo voy al otro día y compro otro grupo y me llevo los más amarillitos. Pero luego veo que son los amarillitos que son más pequeñitos, que saben mejor. Ya yo tengo dos condiciones ahora. Y voy aprendiendo. Voy aprendiendo. ¿Qué pasa? Luego yo me vuelvo un experto en mangos. Ya yo sé seleccionar, pues yo tengo el conjunto de reglas para yo tomar esas decisiones. Ya yo sé de la cantidad de mangos que hay ahí, yo sé seleccionar. Pero voy aprendiendo cada vez, cada vez. Es así mismo un algoritmo. Yo voy teniendo diferentes reglas. ¿Qué pasa? Llega un momento ahora que imaginémonos que ahora yo no me percaté que ese mango era un tipo de mango que yo lo podía seleccionar así. Luego el vendedor se va y yo voy a otro lugar y ese señor no me vende el mismo tipo de mango. Ahora tengo un problema. Que ese tipo de mango es totalmente diferente a la selección. Entonces ahora tengo yo que hacer un conjunto de reglas. Ahora imagínate que yo te pido a ti que tú me hagas ese código. Tú vas a tener que tener reglas ahí por tipo de mango, por no sé qué, para seleccionarlo. O sea, va a ser tedioso. Y eso es lo que nos ahorra el Machine Learning, que ya con el algoritmo, al aprender de la data, te va a resumir eso. If this, then that. If this, then that. Te va a resumir eso. Te va a ayudar a que tu código sea más limpio. Y un Machine Learning, ¿qué es lo que hace? Que te optimiza los algoritmos. Esa es la ventaja de hoy en día, que ustedes aprendan en su código a aplicar Machine Learning en vez de ese sinfín de if que ustedes colocan. Dígame, Lucas. Sí, profesor, aportando un poquito a eso, lo que usted nos está diciendo, y me hace un poco más de sentido lo que usted nos habló de los errores de las máquinas al principio, y es precisamente esto, que las máquinas se pueden equivocar porque están aprendiendo con los algoritmos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso que usted pone de los mangos, eh, se podía equivocar pensando que el mango pequeño y amarillo es el bueno. Entonces, cuando lo prueba, se da cuenta que no era lo indicado y entonces ahí es que aprende mediante ese error que ya eso no es correcto y que entonces hay que validar qué tipo de mangos son. Específicamente entiendo que eso es lo que es Machine Learning. Normalmente nosotros vemos que ya ella no comete muchos errores, pero al principio ella aprendió fallando. Esa es la forma de aprender del Machine Learning, según tengo entendido. Fíjate a ustedes cómo ChatGPT al principio cansaba. Cada vez que tú le pedías una información, lo que usaron GPT al principio, en sus inicios, te cansaba porque cada vez que tú le pedías algo, él te pedía un feedback. Te lo daba gratis, era gratis, te permitía hacer de todo gratis. Cada vez que tenías un modelo, te permitía hacer de todo gratis. Pero cada vez que te daba una respuesta, él te decía, ¿te gustó? ¿Te pareció bien esta respuesta? Y ahora te pregunta de vez en cuando él ve como que tú estás insistiendo mucho en una misma pregunta, te dice,
cuando ya tú no lo vuelves a preguntar, él luego te deja como el feedback de que si te pareció bien, como él te respondió, o luego te da opciones. ¿Pero para qué? Para entender cómo es que a ti te gusta la respuesta, para que tú no tengas que preguntarle tantas veces lo mismo, porque sabe que quizás tú te vas a incomodar. Y también a él no le conviene porque consume tokens y está gastando recursos cada vez que tú le preguntas nueva vez. Él quiere darte la respuesta óptima como a ti te guste en el primer intento, obviamente. Dígame, Cindy. Eso quiere decir que poco a poco nosotros también vamos contribuyendo con, por así decirlo, como con el entrenamiento y los conocimientos que la máquina va adquiriendo, ¿verdad? Claro, pero ese gratis de ellos no es tan gratis. Por eso es que es interesante, por eso que dicen, no le ponga datos sensibles a GPT. Fíjate que, ejemplo, yo necesitaba mandar una excusa al hijo mío, que estaba enfermo en la mañana, y yo le había preguntado a GPT, yo creo que fue a inicio de año, escríbeme de manera educada en inglés sobre esta información sobre mi hijo, que pasé, estaba enfermo hoy. Yo le digo que yo quiero hacer una excusa de informar que el niño está enfermo y que me haga una carta para eso, para mandarlo a la escuela. Óyeme, cuando yo veo que me dice, hello, Mr. Green, digo yo, ven acá, yo no le dijo el nombre de la profesora. Pero luego recuerdo que como en julio, yo le dije el nombre de la profesora. Señora, estamos en noviembre. Y él recordó esa información sobre mi perfil de que esa profesora se llamaba así. Es lo que le voy diciendo. Por eso es que tú no le puedes dar tanta data, de que contraseña y cosas así. No se puede. Dígame, Emilio. Sí, dos aportitos sobre eso. Realmente esa parte de ChatGPT, ellos estuvieron agregando estuvieron agregando una actualización sobre un update memory, en el cual él va realmente guardando datos de todos los chats que se tienen, y mientras se está utilizando el 4.0 puede acceder a ella y todo el tiempo. Y también respondiendo a eso que mencionó Cindy, que somos parte, por así decirlo, de este modelo de aprendizaje que utiliza para ir creciendo cada vez. Esto se puede ver en otros apartados, por ejemplo. Y para ponerlo de una manera más llana, que no necesariamente tienen que involucrar máquinas que procesen esa información, sino que lo hacen los humanos. Por ejemplo, seguramente usted lo conoce eso, profesor. Hay un juego que se llama Monster Hunter. Yo tengo unos amigos que lo juegan. Y va a salir uno pronto y ellos lanzaron una beta abierta y bla, 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 y cosas así. Entonces, según lo que ellos me estaban contando, el primer día el juego consumía una cantidad absurda de hardware a un nivel de optimización cero, básicamente. Entonces, ya para cuando estaban al último día, al final de cada sesión que tenían en los servidores abiertos, ellos preguntaban y mandaban foros, no, como forms, para preguntarles a los usuarios cómo iba realmente el juego en sus Sí. computadoras. Y ya ahí ya al último día la diferencia realmente que había iba quizá por lo menos un 40% mejor al primer día. Así es. Y fíjate que eso en los videojuegos, la gente cree como digo yo, la gente cree que es un maíz. El que diseña videojuegos hay que respetarlo. Esa gente tiene que ser experto en física, señores. La Realmente. caída de una bala, eso tienen ellos que hacerlo tal cual para que esa bala haga el movimiento que debe de hacer en el juego. Es una locura lo que diseñan videojuegos. Tienen que ser expertos, pero nivel Dios en física. Es increíble. Dígame, Oliver. Bueno, yo tengo dos aportes. Hablando de lo que usted había dicho, de dar información, y hay dos cosas. Que por ejemplo, usted ve que usted dijo que todo no es tan gratis, ¿verdad? Exacto. Eh, y ahí estoy muy de acuerdo, porque he investigado ciertas cosas y me he dado cuenta de que, o sea, alguien dijo una palabra que fue la siguiente, que donde tú veas que un servicio es gratis, el negocio son tus datos. Sí, totalmente. Y a fin de cuentas, sí es así. Y lógicamente sería así, ¿verdad? Y Sí, otra es que las inteligencias artificiales, como sabemos que por lo anteriormente, o sea, por lo que dije anteriormente, de que nuestros datos son el negocio, aunque tú le digas a una inteligencia artificial hoy en día
que borre tus datos, ella hace como que lo borró y tiene diversos métodos para hacerte creer que sí lo borró, porque cuando tú le haces ciertas preguntas, dice, no puedo acceder a ella por tal o cual razón que ya lo borré. Un ejemplo, que no puedo acceder a la información que ya borré. Pero si tú haces preguntas que indirectamente necesitan un dato de esos, tú ves que sí los recuerda. Y si vuelve y lo dice y te da, o sea, muchísimos datos que lo borró, pero mentira, no lo ha borrado en realidad. Eso es así. O sea, para que ustedes tengan una idea, eso funciona tal cual. Y vamos a desglosar bien ese tema de los LLM, de cómo funciona, para que ustedes vean que vienen siendo una variante de lo que es redes neuronales. Realmente eso utiliza algo que se llama Transformers, que eso vino a revolucionar el mundo. Dígame, Sherman. Bien, yo estuve en una charla de inteligencia artificial en Google I.O. y estaban hablando que, bueno, una de las personas que se cagó de la charla y tal, estaba hablando que esa información, aunque la borre, la inteligencia artificial se va a quedar con lo que le importa. O sea, a él no le importa que a mí me guste el chocolate. O sea, ya él recogió esa información y ya el modelo es más inteligente. O sea, ya no es necesario que lo guarde. Como dices tú, mira, realmente yo lo que quieren conocer, por ejemplo, que luego yo voy a hablar de eso, de un algoritmo de jerarquías, que eso es lo que hacen. Al final lo que le interesa es que tú eres Sherman, que tú eres, por ejemplo, no sé si tú eres de Santiago Santo Domingo, imaginemos que tú eres de Santiago. A él le interesa que tú eres, no sé ni siquiera tu nombre, que tú eres de Santiago, de tal sector, y que tú le estás preguntando por X tema. ¿Qué pasa? Cuando vea más personas de ese sector preguntándole de ese tema, ya tiene una data valiosa, porque si a esta gente le interesa esto. Muy buen ejemplo, profesor. Yo puedo negociar porque a esta gente le interesa esto. Sí, Fíjense para que tú tengas una idea de la importancia de eso. Que al final es, por eso yo le decía lo de Netflix, que es bien interesante, que revolucionaron el mundo por eso. El tema del streaming para ellos. Porque es que ellos sabían cómo retenerte. Saber cuál título te gusta a ti, qué portada. Si ustedes entran a los perfiles de ustedes, muchas veces las portadas, quizás las de ustedes sean más parecidas porque estamos en República Dominicana, pero quizás también muchos de ustedes, la portada no es la misma. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que a ti te llama la atención otro tipo de portada, otro tipo de títulos, y ellos juegan con eso, obviamente. Y ya, pues no juegan, se benefician de la data que tienen tuya, que es parte de, para eso que está. Dígame, Urbani. Sí, con relación a eso mismo de Netflix, dándole motivo a lo que usted está diciendo. Por ejemplo, aquí somos 4. Ya los 4 nos parecen títulos diferentes porque tenemos gustos diferentes. Exactamente. Entonces, las películas que ya ven a mí no me salen porque a mí no me gusta ese tipo de título. Así es. Ni ese tipo de género. Eso es así. Y yo siempre te vamos a tener recomendándote cosas que ya como que van contigo. O sea, eso es fácil. Por eso yo decía que eso era fácil. Hoy en día hasta tú detectar la gente pedófila. ¿Por qué? Porque qué contenido que él busca, qué contenido que ve. No, pero espérate. Es un posible agresor. Hoy en día se puede, porque es que ya yo sé qué tipo de contenido tú ves. O sea, qué tipo de persona tú eres también. Por eso es lo que yo digo, aunque los perfiles mienten. Porque, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho, una persona es una persona diferente en su Facebook, una persona diferente en su Instagram, una persona diferente en su TikTok, y una persona diferente en su LinkedIn, y una persona diferente en Twitter. En TikTok tú vas a ver la parte funny si la tienes. Por ejemplo, por decirte algo, ya en LinkedIn y en Twitter la parte más profesional. O sea, son perfiles totalmente diferentes. Y es la misma persona, pero su comportamiento totalmente diferente en la mayoría. Se dan esos casos. Entonces, eso es lo que te va a analizar el algoritmo para al final determinar cuál es tu real personalidad. Que eso es lo que se busca. Entonces, fíjense que dentro de lo que cae, esto que tienen tag, que son los primeros que vamos a ver, tú vas a tener un grupo de algoritmos, regresión lineal, los vecinos más cercanos, árboles de decisiones, y cada uno lo que va a diferenciar es la matemática que hay detrás. Por ejemplo, uno de los primeros que vamos a ver, que es la regresión lineal, es tan simple como una forma matemática que tiene y es igual a X más B. Prácticamente de la fórmula matemática. Y usted dirá, profe, pero eso yo recuerdo que a mí me lo dieron en una materia. Y eso te hace un algoritmo. A representarte esa fórmula que va. Y en base a eso te va a hacer predicciones.
Que eso es lo interesante de esto, que no es nada de la NASA. Es una formulita matemática. Mire bien. Ahora, ¿qué pasa? Hubo una gente que se le ocurrió un dato importante que yo puedo buscar. Bueno, en YouTube yo tengo un video también explicando cómo yo lo haría de manera manual, sin utilizar el algoritmo. Yo creando el propio algoritmo a partir de la matemática de este algoritmo. Que eso es lo interesante. Que usted pudiese, por eso que te dicen, como para tú saber inteligencia artificial o machine learning, tiene que ser bueno en cálculo y en álgebra lineal. Bueno, si tú vas a querer construir el algoritmo, claro que sí. Porque esta formulita de acá viene de un despeje. Había otra, ¿verdad? Fórmulas más grandes y las fueron despejando hasta que llegamos aquí a la parte más reducida para poder aplicarla y poder programarla de una manera más fácil. Ahora, si ya tú sabes cómo yo encuentro A, cómo yo encuentro a B, ya este algoritmo tú lo puedes hacer en cualquier lenguaje de programación sin ningún problema. Ahora, yo siempre recomiendo utilicen la librería que ya están porque tenían un grupo de profesionales trabajando en esos algoritmos para poder lograrlo. Fíjate que aquí este mismo, cada letra tiene su significado. Porque Y le dicen que es la variable dependiente. O sea, es lo que yo quiero encontrar, lo que yo quiero predecir. Recuerden que ahorita yo hablaba de 0 y 1, de que si era una gente con un buen histórico crediticio o no buen histórico crediticio. Fíjate que con Y sería eso, encontrar, esa sería la variable que yo guardaría en Y. El C0 y C1, porque es lo que yo quiero encontrar. X es tu variable independiente. ¿Qué viene siendo X? Las características de ese dataset. Si pagaba a tiempo, lo que consumía, cuánto dinero generaba. Ya yo tengo ahí X, las características para yo encontrar allí. Y luego tenía A, que venía siendo el intersecto, que te decía, mira, cuando X es 0, viene siendo el valor de Y. Porque obviamente todo un número que yo multiplique por 0, ¿verdad? Me va a dar 0. Y ya B viene siendo prácticamente, A viene siendo el coeficiente, B viene siendo prácticamente el slope de la línea. Él te va a representar ahí prácticamente, bueno, más bien A te va a representar qué tanto efecto tiene X en Y. Fíjese bien. ¿Qué tanto efecto tiene X en Y? A viene siendo el coeficiente y B viene siendo el intercepto. Entonces, fíjense bien cómo te dice, dependiendo del valor que tenga A, te va a determinar si Y sube o baja en caso de que sea una predicción de la venta de una casa, por ejemplo. Que mayormente esa es otra parte importante. Yo tengo que saber para qué es bueno la regresión lineal o qué es lo que busca la regresión lineal, que mayormente trabaja con valores continuos y mayormente trabaja para hacer predicciones. Lo ideal no es para utilizarlo para valores categóricos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener dentro de lo que es regresión lineal, tú vas a tener regresión lineal simple, que es cuando yo utilizo una sola característica para encontrar un valor, la múltiple, que utilizo varias características para encontrar un valor, pero tengo una logística, regresión lineal logística, que ya sí sería para valores categóricos. O sea, usted no puede tratar de buscarme de que si una persona es positivo o negativo a algo, de un sí y un no, con una regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque esa viene ya para hacer predicciones numéricas. Y fácilmente usted implementa el algoritmo y usted cree que usted lo hizo bien. Y no es así, porque al final tú vas a estar buscando números. Este algoritmo viene para buscarte números. Y se utiliza muchísimo. Y es un algoritmo simple. Dígame, Darling. Sí que esa fórmula, si no me equivoco, incluso se parece mucho, solo que, por ejemplo, en el plano cartesiano se suele utilizar una M. Es como para determinar el trayecto de la pendiente, o sea, hacia dónde se va inclinando la información o la recta. Así mismo es. Por eso que le digo que la matemática que usted vio en álgebra lineal, que usted decía, ¿para qué yo voy a utilizar eso? Bienvenido aquí. Machine learning, todo lo que usted vio, que usted decía, ¿para qué me están enseñando esto? Y yo no uso esto en la vida. Bueno, llegó el momento. Que yo me río mucho también cuando es procesamiento de lenguaje natural, que muchos de nosotros decíamos, pero ¿y qué me importa a mí el pretérito perfecto? ¿Dónde yo voy a utilizar eso en la vida? Si es un adverbio, si es un adjetivo, si es, ¿qué me importa? Porque al final la oración, no.
aquí es importante entenderlo cuando te voy a hablar de procesamiento de lenguaje natural, porque los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural se basan en esas reglas gramaticales. Entonces, sí, se utilizan para temas avanzados. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los algoritmos que yo le decía que era regresión lineal, yo le puedo importar aquí, por ejemplo, pandas, obviamente, para... Y vamos a importar NumPy, vamos a hacerlo un poquito rápido. NP. Ahí sí está bien. Creo que tengo acá a Román. Profe, eso depende de la regresión lineal que se domine, de la cantidad de información que se procese mediante las regresiones que el usuario consuma realmente. Puede influir. Pues, yo tengo que pensar mucho en la idea porque estoy mucho perdido, pero Bueno, no te entendí. No sé si tú me dijiste que iba a organizar mejor la idea, ¿va? sí. Ok, está bien. Entonces, acá, fíjense que yo lo que voy a hacer, voy a importar un dato. Vamos a la SSV. Tengo este de ventas. Siempre se me olvida cerrar la comilla. Y vamos a poner esa data aquí y vamos a visualizarla. Miren ahí, tengo un dataset. Perfecto. En ese dataset, si usted se fija, te dice, ok, yo tengo este dataset. Se llama ventas. Tengo un NEI, una de un año, una de venta, un PIB y un desempleo. Aquí fácilmente yo puedo decir, pero espérate, yo quiero hacer las predicciones de las ventas a través del PIB. O quiero hacer una predicción de ventas a través de la tasa de desempleo. Ya tú tienes una razón para hacer el modelo. Ahora, cuando yo me voy al tema de regresión lineal, te dice que la mejor variable de esas para yo saber cuál utilizar es si tienen una muy buena correlación. Que usted pudiese buscar utilizando un comando de ahí mismo para ver qué correlación tiene uno y otra para saber si PIB y ventas existen correlación. En Python usted va a tener 50,000 paquetes que te va a permitir eso. O sea, siempre tú vas a encontrar un paquete que te va a permitir realizar eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo tengo que ver también y decir, ven, aquí esta columna que está aquí. ¿Para qué yo la necesito en el modelo? Realmente usted no la necesita. ¿Qué pasa? En Machine Learning tiene que tener cuidadito en usted dejar columnas que usted no necesita, porque fácilmente el modelo la puede considerar como parte del entrenamiento y dañarte un modelo. Fíjese bien. Si yo de esa columna, en algunos fácilmente no pasa nada, pero en otros te lo puede dañar. Entonces, para tú evitar, mejor lo quito. Fíjense que por eso yo le decía que había que aprender el tema de cómo yo manejo una lista. En la lista, cómo yo borro con la palabra delete, del. Y de la data, yo le voy a decir que me va a borrar esta columna de aquí, que se llama UNE. Vamos a ver por qué no me la copió. A ver si la tomo otra vez. Vamos a ponerle 2.0. Si yo vuelvo y la veo, fíjense que ya yo no la tengo. Ahora, yo tengo que comenzar a verificar. Otra forma interesante, antes de yo comenzar a trabajar, y estoy haciendo un método simple porque hay que hacer más cosas que luego le iré diciendo. Pero para yo comenzar a trabajar, voy a utilizar la librería Matplotlib. Voy a utilizar el inline para no tener que visualizarlos, para no tener que estar escribiendo de que plt.show cada vez que yo quiera ver un gráfico. Para eso es ese matplotlib.inline. Voy a importar la librería de Matplotlib, que es para yo graficar. Ver aquí, .pyplot. Haz PLT. Y le voy a decir, mira, yo quiero que tú me hagas un gráfico, un punto plot para que me haga un gráfico lineal. Y de la data, tú me vas a tomar la columna año. Fíjate que yo estoy tomando la columna y le estoy diciendo, mira, de la data tú vas a tomar la columna año. Y de la data tú vas a tomar
la columna de ventas. Y me vas a hacer un pequeño grafiquito. Y fíjate cómo aquí él te hace un gráfico de año y venta. Ya yo me puedo dar cuenta fácilmente, si fuera, yo estuviera haciendo un análisis real, vamos a decirlo así, con data real, yo tendría que investigar este año de acá para fácilmente hacer un estándar scalar, que luego también yo le voy a mandar información sobre eso, o en una clase hablo de eso, o le mando un video explicado por mí sobre el tema de estandarización. ¿Por qué? Porque este año de aquí es un outlier, porque el comportamiento es totalmente diferente a de cómo venía comportándose la venta, que pudo ser verdad en año de COVID, que se desplomó. Algún suceso pasó, pero no sería lo normal. Por eso hay que tener cuidadito con la data. Dígame, Emilio. Entonces, este tipo de métodos es mayormente lo que suelen utilizar las personas que hacen trading o que se dediquen al trading ya a niveles más altos. Exactamente. Te utilizan esto, pero también te utilizan ya más. Luego veremos otros que todavía son más robustos. Pero parte de lo que son que no necesitan mucha data, se hacen con este. Si yo no tengo que tener tanta data, porque lo haría rápido. Pero fíjate que aquí ya yo tengo, por ejemplo, ese comportamiento. Dígame, Darling. Pero en este caso, desde el desconocimiento, porque realmente No. no sé mucho sobre el tema, pero más bien serían las plataformas. Imagino que ya en un alto nivel, quizá también los traders dominarían estos conceptos, pero no sería más bien la plataforma que ellos utilizan la que le hacen estos cálculos automáticos. Sí, no, lo cálculo, claro que sí. Totalmente. Incluso fíjate cuando tú eres lo que ya han entrado en el mundo del trading, te hacen recomendaciones de que tú invertir y cuál es la probabilidad de que suba, cuál es la probabilidad de que baje. Todo esto la predicción lo va a hacer. Que vamos a ver ahora cómo hace la predicción. Y vean que estamos trabajando en base a qué, para que usted vea lo poderoso de esto. Usted va a encontrar algoritmos todavía que van a buscar, como digo yo, le van a buscar la quinta pata al gato del problema para encontrar una solución óptima. Este simplemente está buscando distancia. Una formulita matemática, una distancia prácticamente que está buscando. Y él va a tratar de reducir esa distancia para hacerte una predicción. Ahora bien, la data, como usted se la pase, recuérdese que él va a aprender de eso. Esa data tiene que ser lo más limpia posible y lo más estandarizada posible. En esta yo me di cuenta, fíjense ahí, que un año se desplomó. Imaginémonos yo haciendo un algoritmo de que para que me haga una predicción del inventario de mi farmacia. Y yo lo estoy haciendo en el 2022. Él me va a decir que compre mascarilla y alcohol, camiones que compre. Pero cuando yo me voy más atrás, si me doy cuenta, la venta de esos productos en 2020-2021 era fuera de lo normal. Entonces yo tendría que investigar qué pasó. Porque esos años hizo esa venta, pero luego no fue así. Ah, pero espérate, mira, fue porque pasó esto. Entonces yo no lo puedo tomar, yo no puedo considerar esa columna con esa información así, porque luego el algoritmo me va a decir que mis productos tops son mascarilla y alcohol cuando realmente no es así. En el supermercado me va a decir que la mayoría de productos son los productos enlatados cuando realmente no es así. Por eso yo tengo que tener cuidado en la selección de la data. Si tengo outliers y yo lo grafico y me doy cuenta, mayormente yo lo que hago es que esas columnas las estandarizo, que luego usted verá cómo se hace eso también, que yo lo llevo a 0 y 1. Lo normalizo también, que luego esos conceptos, sea que lo expliquemos en clase, porque hay que entrar en eso, visualizar y hacer una cuanta cosita. Pero también tengo unos videos de clase explicando esa parte ahí. Bien, entonces, ¿qué más yo puedo hacer? Puedo hacer un scatter plot, por ejemplo. Vamos a utilizar el scatter y le voy a decir, mira, de ti, yo voy a querer el PIB y también grafícame las ventas. Por ahora voy a hacer un scatter plot, a ver qué tanta o qué tan lejos están esos puntos del otro. Cuando yo hago el scatter plot, fíjense ahí, que prácticamente, si yo me vengo de aquí, me formo una línea. Y eso es lo que yo ando buscando.
Y yo lo que ando buscando es que todos esos puntos azules me queden lo más montados encima de esa línea verde. Eso es lo que cuando yo haga mi algoritmo. Ahí que yo me doy cuenta si el algoritmo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Porque al final yo lo que quiero es predecir datos. Entonces, ¿cómo él hace eso? Sencillo. Lo primero que yo debo de hacer es, de Sklearn, voy a importar ese modelo. Y yo tengo un modelo que se llama Linear Model, modelo lineal. Esta va a ser la página que usted va a entrar prácticamente. Scikit-learn. Aquí usted va a encontrar modelo de clasificación, regresión, de clustering. Esta es la página básica para usted iniciarse en este mundo. ¿Por qué? Porque aquí te encuentran los modelos. Te hablan de ellos, te dicen los parámetros que tú le puedes pasar a cada modelo, qué hace cada parámetro, te dan ejemplos básicos para que tú entiendas lo que tú estás haciendo, cada parámetro de eso, en qué cambian. Entonces, usted se da una vuelta por aquí. Fíjense que de cada cosa, para tú seleccionar un modelo, mira cómo te dicen, para hacer un preprocesamiento, aquí te van a dar varias opciones de preprocesamiento. Reducción de características, te van a dar varias razones, que luego hablaremos de eso, de reducción de características y por qué hay que hacerlo, sobre todo lo que son de clustering. Mire bien, ¿qué pasa? Luego que yo tengo eso, voy a instanciar ese modelo. Le digo, mira, de Linear Model, yo quiero que tú me importes Linear Regression. Y ese Linear Regression es la función que la pudo haber creado usted aplicando la formulita y es igual a x más b. Ya, eso es lo que me está representando esa función. Ya de ellos la prepararon ellos, pero usted la puede preparar usted y poner un nombre si usted quiere, que luego veremos cómo usted crea su propia también. Entonces, aquí yo lo sé, mira, yo tengo uno en PIB. Yo quiero que tú me extraigas, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto. Lo voy a hacer en esa variable. Ahora, yo te voy a decir que la variable X, recuerde que X a través de quién yo voy a predecir a Y. Yo le voy a decir que va a ser mi PIB. ¿Y qué pasa? ¿Por qué voy a hacerlo de New Axis? Los modelos esperan siempre un modelo 2D, una matriz. Si yo le doy, por ejemplo, el punto shape, si yo hago esto, y ahora yo le digo, mira, a X, yo quiero saber el shape. Fíjate que es un arreglo. Dice, yo tengo 18 elementos ahí. El modelo siempre si yo le pasara eso al modelo, me va a decir que hay un error, que él está esperando que yo le pase un modelo 2D. Entonces, por tal razón, aquí, yo le digo, mira, impórtame las dos filas, todas las filas. Y luego tú me vas a hacer un new axis para que me le haga ese reshape que yo necesito. ¿Esta es la única forma? No. Incluso fíjate que me está diciendo que prácticamente ya eso no es soportado, el new axis. Ya hay otra forma de tú realizarlo, que pudiese hacer con un reshape, que lo hago más rápido, pero también yo pudiese aquí mismo utilizar puntos values, que lo que va a hacer que va a convertir la columna P y B en un arreglo de NumPy. Entonces ya ahí sí yo pudiese utilizar el new axis. Pero si quiero, también ni siquiera utilizo new axis ni pongo esto, sino que lo hago con un reshape. Pero ya en eso son otro algoritmo, yo lo utilizo. Entonces, para también te va a encontrar muchos ejemplos en internet que están utilizando la palabra reshape, que también es una forma de usted hacerlo. Pero fíjense ahora, si yo hago esto, ahora sí me lo toma. Pero si yo vengo aquí ahora a X y le pongo shape, fíjate ahora cómo me dice 18,1. Ya es un modelo 2D. Pero ¿qué pasa? Según la fórmula matemática, yo tenía a y yo se iba a saber quién era Y y quién era X, pero yo no iba a saber quién era A y quién era B. Eso es lo que él va a encontrar. Ya yo tengo a X, ahora me falta Y. X es mi característica. Y es lo que yo quiero predecir. Recuerde que yo quiero predecir las ventas. Entonces, por tal razón, mi Y
va a ser igual ¿a quién? A ventas. Recuerde que es una columna que yo tengo ahí. Y luego, ¿qué es lo que hago? TRL, recuerde que fue aquí que yo cagué el algoritmo. Tiene un método que se llama punto .fit, que es para el entrenamiento. Le paso mi X, que es donde está mi data, y mi Y. Esas son las datas con las cuales yo voy a entrenar. Ya ahí entrené yo mi modelo. Te dirá, pero que ya que te he entrenado, ¿qué más yo pudiese hacer? Ya yo sé quién es A ahora mismo, porque yo entrené el modelo, él me lo calculó. Mi modelo ahora mismo puedo buscar mi coeficiente. Véalo ahí, ese es mi A. Ya yo sé la variación, el impacto que va a tener el Y cuando cambia a X. Míralo ahí. Ya yo puedo buscar también hacer predicciones, porque ya está entrenado. Y usted dirá, ¿cómo así predicciones? Sí, por ejemplo, se supone que cuando el PIB a 2.78, 2.784180, me tiene que dar 3.206, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, mi regresión lineal, vamos a hacer una predicción. Y esa predicción, ¿cuánto fue que yo dije? Vamos a ponerlo aquí, porque no está queriendo copiar. Y esa predicción va a ser 2.78 4180. $2.784180. Fíjense en cuánto me dio. La original era 3.206 y esta me dio 3.248. Es decir, que está sumamente cerca de la realidad. Fíjese bien. O sea, la predicción que él me hizo estuvo excelentemente bien. Que si quiere decir que si yo busco el score de ese modelo, tiene que ser sumamente bueno. O sea, este tiene un 97% de probabilidad. Ahora bien, ¿debemos creer en este algoritmo? Realmente no, porque yo hice muchas malas prácticas. ¿En qué sentido? Yo entrené, hice mi testing con la misma data. No debe ser así. Yo debo seleccionar cuál es mi dato de entrenamiento y cuál es mi dato de testing. Train y test. Para eso, usted tiene una librería que se llama Train, Test and Split. Véalo ahí. Que usted puede investigar sobre ella. Fíjate cómo te dice aquí. Tú le vas a pasar un arreglo. El test site, que aquí yo le puedo poner, mira, de la data, tómame el 20% para testing. Tú siempre le pones un 20 o un 30. Fíjate bien. ¿Y qué me va a retornar? Mira cómo se pone aquí. Una variable que se llama xtrain, una variable que se llama xtest, una variable que se llama jettrain y una jettest. Es decir, que yo voy a tener datos para entrenar y datos para probar. ¿Qué significa eso? Que ese algoritmo se va a entrenar mucho mejor porque yo lo voy a probar, lo voy a entrenar con datos y lo voy a probar con otros datos diferentes para yo saber cómo se va a comportar cuando le pasen datos que no tienen que ver con los mismos datos que él se entrenó. Entonces ahí ese algoritmo va a ser más potente. Pero existen otros métodos para yo mejorar todavía más eso. Claro, la validación cruzada. Que luego ustedes van a tener investigación sobre eso, porque este es uno de los tantos. Este es uno de los tantos algoritmos que existen. Yo pudiese graficarlo también, aparte de ese modelo. Claro que sí. En la parte de la gráfica, de graficar, por ejemplo, a ver si consigo uno. Si yo lo fuese a graficar, usted pudiese importar de acá, del mismo scatterplot, y decirle, mira, yo quiero mi X, quiero mi Y,
y yo quiero que sea la línea de color rojo. Voy a poner en inglés rojo. Y me vas a poner un punto plot. Que fíjense que este va a ser los puntos y este va a ser la línea. Mi X, que es la variable, y le voy a poner de modelo de regresión lineal para predecir, hacer la predicción. A ver qué tan bien me hizo la predicción. Y le voy a poner el color azul. Y aquí, a ver si me sale light wind. Line width. El tamaño de la línea, el grosor de la línea. Fíjense ahí. La línea azul, fíjense, viene siendo la predicción que él hizo. O sea, ahí yo me doy cuenta también que el modelo es buenísimo. Porque fíjense, como el objetivo era que esos puntos me quedaran prácticamente encima de la línea. El objetivo, incluso yo lo puedo seguir ajustando este modelo, tratando de la distancia que hay de este punto a la línea, reducirla lo más posible para que reduzca el margen de error o el ruido mayormente que tiene entre uno y otro. Eso sería lo ideal. Dígame, Emilio. Sí, que realmente la clase va súper bien, realmente súper interesante, pero ¿se me está escuchando? Sí, creo que algunos posiblemente tengamos clases después. ¿A qué hora terminaba esta clase? No, ya. Ok. Sí, porque no pasamos. Realmente. Está súper interesante, la verdad. Pero chévere, miren. La idea que yo quería terminar este ejemplo, también usted va a encontrar yo aplicándolo un poquito más el paso, regresión lineal en el canal de YouTube, te pone así mismo regresión lineal y le van a aparecer 3 o 4 ejemplos yo aplicando regresión lineal. Hay una con datos ficticios, hay una que dice regresión lineal manual, que es explicándolo cómo hacerlo de manera manual. Y yo le voy a mandar estos documentos para que también usted repase el código. Y los videos yo lo voy a mandar los que tengan que ver con lo de limpieza, importación de datos y manipulación, porque eso es necesario que todo el mundo lo vea. Porque para cuando yo les diga a usted, mira, yo eliminé esa columna, para usted no sea raro ese comando que yo di para eliminar una columna. Pero bien, pues nada, mi gente, por hoy lo dejamos hasta acá y ya ustedes saben, el video estará colgado mañana. Dígame, Cindy. Profesor, en cuanto a la tarea número 2, vamos a hacer como usted mencionó, de poner el notebook y el PDF de la tarea. No, porque yo pedí bueno, sí, yo pedí algo práctico Puede ahí. desarrollar un algoritmo, Sí, perdón. pero en este caso no pongan el notebook, ustedes pueden pegar el código ahí. Ah, ok, está bien. Porque ya la del notebook van a ser más orientadas a este tipo de cosas. Ahí sí son con notebook. Está bien. Pero que la pasen bien, ya ustedes saben. Muchas gracias, profesor. Muy buena clase. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche, feliz noche.